Compartir, perdón o perdonar y paciencia son tres ejes de la práctica enseñada a los discípulos por Jesucristo. Compartir, perdonar, paciencia. Y eso lo vemos tanto en las palabras como en los hechos de Jesús. Así lo manifiesta. Él los invita a todos a una conversión permanente, un olvidarse de sí mismo, y eso está en la base de la apertura al amor, ¿no? El egoísta no se puede abrir al amor, evidentemente. Entonces hay que olvidarse de sí mismo. Bueno, el espíritu de compartir se manifiesta en la ternura por los pequeños, en la generosidad, en el destacarse. Es una palabra que no es la correcta, el despojarse, digamos, y la preferencia por los pobres, los abandonados, los marginales. Todos estos, los marginales, ¿no? Jesús para ellos muestra Lucas una predilección y él quiere transmitirla a sus discípulos. El perdón, si queremos ver, por ejemplo, ¿dónde? Bueno, en el capítulo 14, ¿no? Versículos 12 a 14, si quieren confrontar. El perdón de Dios que exige de los hombres una misericordia y una delicadeza hacia otros, hacia todos. Para así al creyente conformarlo a la imagen de Dios en su relación con sus hermanos. Esto sobre todo se ve al comienzo del capítulo 15 y las tres parábolas de la misericordia. La otra es la paciencia. Dijimos el espíritu de compartir, el perdón de Dios que exige misericordia de parte nuestra, y la otra es la paciencia o la perseverancia, que consiste no solamente en soportar y en ofrecer todas las persecuciones, todos los sufrimientos, sino también en permanecer bien dentro, anclado en la fe y en el amor, hasta el martirio si es necesario. Justamente el capítulo 21 es un capítulo apocalíptico, ¿no? Es el discurso apocalíptico del Señor en el capítulo 21. Y hay una advertencia cuando dice, es por vuestra constancia, o sea, por vuestra perseverancia que obtendréis la vida. A través de la perseverancia. Estas tres virtudes, pasivas en apariencia, suponen en cambio una gran determinación del alma y son las que identifican los discípulos a Cristo en su pasión. Compartir hasta despojarse, perdonar, perdón de Dios, y la perseverancia, la paciencia. En cuanto al espíritu, Lucas es interesante porque utiliza la palabra espíritu más que todos los otros evangelistas, más que todos. Y sobre todo espíritu o Espíritu Santo directamente. En los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo está mencionado 70 veces. Y en los Evangelios 36 veces. El Espíritu, que ya está presente en el Antiguo Testamento, por supuesto, en los textos también de Qumran, generalmente tiene que ver ese Espíritu como una cosa, alguna cosa. Ese Espíritu es una cosa prácticamente. Algo que viene de Dios. Que más que uno venido de Él, ¿no? Alguien. En Lucas, la palabra espíritu designa una persona, la persona divina, inseparable del Padre y del Hijo. Y está presente de la Anunciación hasta la Ascensión. Y suscita la alegría de aquellos que lo reciben. Y donde el Espíritu está actuando. En los Hechos, por ejemplo, su acción es la prolongación de la acción de Cristo. Pentecostés es una suerte
por decirlo así, de encarnación de Dios en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y que lo es por el Espíritu. Desde el inicio del Evangelio, el Verbo se encarna por la acción del Espíritu Santo. Hace entrar a la palabra eterna en la historia de los hombres. Suscita el testimonio de los discípulos y hace que tome carne en la iglesia. Los enviados en misión, los apóstoles, lo son gracias a Pentecostés. Es decir, que los servidores de la palabra se hacen tales por la acción del Espíritu Santo, testigos de Jesús. Y por ellos el Espíritu Santo realiza la presencia del Salvador en el seno de la comunidad y prolonga el misterio de la encarnación. De este modo, como lo está presentando Lucas, los discípulos de Jesús son los sucesores de los profetas. Por lo tanto, el Espíritu no es alguien extraño, un extranjero. Está presente en permanencia. Es aquel que ha hablado por medio de los profetas y que hoy guía la historia. Desde antes de Pascuas, Jesús tiene un vínculo especial con el Espíritu, que los apóstoles no pueden conocer sino por una revelación especial. Y luego de la ascensión, el envío del Espíritu en Pentecostés es el fruto de la glorificación de Cristo. El don del Espíritu a todos los creyentes no impide que haya experiencias proféticas individuales, porque el Espíritu, como Cristo, es una persona y actúa en el corazón de las personas, en una relación única y propia de cada uno. Y su fusión, por ejemplo, lo vemos sobre los nuevos fieles en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versículos 44-47, por el cumplimiento de una misión particular en Hechos 6:6. A pesar de todo, está vinculado a los apóstoles y a la oración de la Iglesia que se reúne para invocarlo. Es así que construye la Iglesia, dando a cada uno los carismas necesarios al bien de todos. En esto vemos lo que él va relatando, que es su propia experiencia, por otro lado también por los Hechos de los Apóstoles, lo que va relatando San Lucas, con lo que también va viviendo San Pablo. La iglesia a lo largo de todo el Evangelio es una comunidad así designada, que es una comunidad que actúa como en círculos concéntricos alrededor de Jesús. Primero los 12 apóstoles, luego los 72 discípulos y luego la multitud. En los hechos, las iglesias que se constituyen después de la dispersión de los creyentes son asambleas locales. Pero más allá de las diversidades, no hay más que una sola iglesia, solo una. El pueblo nuevo, pueblo reunido en un solo cuerpo y en una sola ánima por el Espíritu. A tal punto que los apóstoles pueden afirmar el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Así lo dice en Hechos de los Apóstoles 15:28. Por eso la acogida de los misioneros es el signo de pertenecer a esta única familia. Y el testimonio en medio de las persecuciones proviene de un don especial del Espíritu, que por la fuerza acordada a los mártires, ancla la fe de la Iglesia sobre una base más que humana. Es el Espíritu Santo el que está operando. Y el otro tema, es decir, hablamos del Espíritu, la Iglesia, la oración y la misión como ejes siempre dentro de todo el discurso evangélico de Lucas. La oración de Jesús está dada como modelo.
Se lo ve a Él, por ejemplo, Él es el modelo de oración, recogido, en recogimiento, apartado. En todos los momentos importantes Jesús está orando. Mientras recibe el Espíritu en el bautismo, capítulo 4, o en la transfiguración, o cuando elige los 12, o bien aún a lo largo de la pasión. Es el Cristo orante. Invita a los apóstoles a pedir el Espíritu Santo. Es típico de Lucas, solo de Lucas, cuando dice: si vosotros que sois malos, pedís cosas, y cosas buenas podéis pedir, y cuantos más, y dais cosas buenas, si vosotros sois malos, sois capaces de dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más Dios dará el Espíritu Santo. Él es el que agrega a aquellos que se lo pidan. Esa es la seguridad que nos está dando a través de Lucas, ¿no? Y por eso exhorta a orar. Al final del versículo del Evangelio, los apóstoles, reunidos en el templo, alaban aún a Dios esperando el Espíritu Santo. Es decir, estas tres realidades, espíritu, iglesia y oración, son inseparables para asegurar la misión universal que debe prolongar la obra de Jesús sobre la tierra. Y aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.